Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Estamos aquí nuevamente, contentos, gozosos, para enseñar otro día más la hermosa palabra del Señor y aprender de ella. Debemos estar gozosos de que vamos a aprender. Hay muchas personas, ¿verdad?, que no le emociona aprender de la palabra de Dios, pero la realidad es, si usted se emociona viendo una novela, viendo una película o viendo un deporte, cuánto más no se debe emocionar el conocer la palabra y aprender de la palabra y el conocer a Jesús, la persona, el Dios que te creó. Y ayer quería discutir esto, pero no lo discutí, así que lo voy a discutir esto rapidito. Hoy vamos a hablar sobre los sacerdotes. Van a ver varias partes de los sacerdotes y sus funciones, lo que significaba cada parte de los sacerdotes. Pero vamos a discutir rapidito lo que significaba cada pieza del tabernáculo. Por ejemplo, el arca. ¿Qué simbolizaba el arca? Su deidad. ¿La deidad de quién? De Jesucristo. Oro. Su humanidad en el arca, o sea, la madera que había en el arca significaba su humanidad. Y en el arca era el Dios hombre. Dios te bendiga, Virginia. El arca simbolizaba el Dios hombre, porque Jesús, si ustedes no lo sabían, él era 100% hombre. Lucas lo presenta como el Dios que fue 100% hombre. Por eso él se puede compadecer de nuestras debilidades. Y por eso pudo ser tentado, porque era humano también. Era Dios, pero también era humano. Vino en cuerpo humano a la tierra. El propiciatorio significa Cristo como nuestra propiciación. ¿Quién fue el primero en ofrecerse por nuestros pecados? Jesús. Y ahorita lo voy a discutir, algo que es bien interesante, el estudio que voy a hablar, sumamente interesante. Ustedes se van a fascinar. La mesa de los panes de la proposición significa que Cristo es el pan de vida. Jesús en cierta ocasión dijo que Él es el pan de vida. En los evangelios lo dice. El candelero, ¿qué significa? Que Cristo es nuestra luz. El altar del incienso. ¿Qué significa el altar del incienso? El altar del incienso significa la fragancia de Cristo, porque Cristo perfuma nuestras vidas. La fragancia de Cristo también significa hacia Dios, porque cuando Jehová ve el sacrificio que hizo Jesús, perfuma su vida, su ser. Y Cristo como nuestro intercesor. El altar del incienso significa Cristo como nuestro intercesor. ¿Qué significa la fuente de bronce? La palabra de Dios, lo que yo siempre le he dicho, el agua. Dentro de la fuente de bronce había agua. ¿Y qué es la palabra de Dios? Agua a nuestra alma, a nuestro espíritu, alimento que quita nuestra sed. Y dice, el altar de bronce. ¿Qué es el altar de bronce? ¿Qué significa? Cristo como la ofrenda encendida de Dios y nuestro Redentor. El altar de bronce era donde hacían los sacrificios de animales. Pero Cristo fue la ofrenda perfecta, que ya no se necesitan sacrificar animales. Se hizo el sacrificio una sola vez y con eso fue suficiente para cubrir nuestros pecados del pasado, presente y futuro. Y nuestro Redentor, ¿qué significa nuestro Redentor? El que nos redimió, el que nos rescató de la condenación eterna. Y ahora podemos tener vida eterna y podemos tener la entrada al lugar santísimo, directamente a la presencia de Dios. No necesitamos la intervención de ningún ser humano para entrar y hablar con Dios a su presencia. Simplemente en el nombre de Jesús oramos. Padre, sana a esta persona en el nombre de Jesús. Señor, te pido que esta persona no tiene trabajo, te pido que le suplas porque tú eres nuestro proveedor. En el nombre de Jesús. Todo lo que pida al Padre, pídalo en el nombre de Jesús. Dice, aquí vamos a comenzar sobre el estudio de los sacerdotes. Dios estaba enseñando a este pueblo de Israel a cómo debían adorarlo. Por consiguiente, creó
esta casta o este grupo especial para enseñarle al pueblo cómo ministrarle a Dios, cómo adorarlo, cómo alabarlo. Y así hoy en día hay muchos ministros que le enseñan a los nuevos creyentes cómo adorar, cómo alabar, cómo glorificar el nombre del Señor, cómo entrar en contacto con la presencia de Dios. Y estos ministros, dice aquí, que supervisaban las operaciones del tabernáculo y que ayudaban al pueblo a mantener su relación con Él. Usted y yo, los que llevamos muchos años en el Evangelio, ya Dios nos ve como una categoría en el sentido de que tenemos bastante conocimiento de la palabra de Dios. Y la Escritura dice que hay una gran responsabilidad. Mientras más Dios te revele, más te va a pedir cuando vayas al cielo. Dice, al que se le da más, más se le demandará. Es como en el ejército. Mientras más subes de rango, más responsabilidades tienes. Más personas tienes que supervisar. Más preguntas te van a hacer. No es lo mismo decir un capitán que decir un Sergeant First Class o algo así. El capitán tiene más rango, tiene más responsabilidades. Le pagan más dinero, pero tiene más responsabilidades. Así, en los niveles espirituales de Dios es lo mismo. Mientras más Él te revela más cosas, más responsabilidad tú tienes de no quedarte callado y ofrecer el pan que Él te dio a ti. Dice, a estos hombres se les llamó sacerdotes y levitas y solo podían ser descendientes, como discutimos ayer, de la tribu de Leví. Está en Éxodo 28 y 21, nos da algunos detalles acerca de ellos. Un sacerdote no solo era de la tribu de Leví, sino que además era descendiente de Aarón. ¿Quién fue el primer sumo sacerdote? ¿Quién fue? La pregunta de los 64,000 chavitos. ¿Quién fue? Aarón. Aarón fue en una trivia cristiana, una trivia. Una vez yo competí con las Asambleas de Dios en un juego de preguntas cristianas y nos llevamos el premio al equipo de nosotros, haciéndonos preguntas de la Biblia. Me recuerda esto. Pues Aarón fue el sumo sacerdote. Como tal, Aarón tenía a su cargo a todos los sacerdotes y levitas. Hermano, imagínese Moisés, que estaba a cargo de sacar al pueblo de Israel. Y dicen los eruditos que había más de 1 millón de personas del pueblo que sacaron del pueblo de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, que fluye leche y miel. Más de 1 millón, mi amado hermano. Dice aquí, frente a la entrada del tabernáculo, al lado oriental, se encontraban las tiendas de Moisés, Aarón y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar. Y eso está en Éxodos 28:1. Y en Números 3:38 dice, los que acamparán delante del tabernáculo de oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés, Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en el lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acerque morirá. Hermano, Dios le da responsabilidades, pero con más responsabilidades, Dios te da una protección especial. Y hoy estaba escuchando el testimonio, estaba escuchando el audiolibro del hermano Gille Ávila, su libro que nunca lo conseguí y siempre quise comprarlo, que se llama Sus experiencias con Jesús, mis experiencias con Jesús. Creo que son 101 experiencias con Jesús que él tuvo. Y tantos testimonios, lo voy a leer, lo voy a escuchar de nuevo, porque hay algunas partes que me las perdí porque estaba haciendo ejercicio mientras lo escuchaba. Y cuando yo hago ejercicio, a veces tengo que concentrarme porque si no me lastimo. Pero estaba contando un testimonio de que este hombre estaba sumamente cansado. Este hombre hacía unas campañas gigantescas, unas campañas por meses. Iba a República Dominicana, a diferentes países del mundo.
Y una vez estaba guiando, conduciendo, y se quedó dormido. Y estuvo como 15 minutos dormido. Y de momento despertó y dijo, Señor, ¿pero qué es esto? ¿Cómo yo no choqué? ¿Cómo yo pude conducir por tanto tiempo? Y el Señor le dijo, mira, eso fue un demonio que te puso un sueño para matarte, pero yo envío un ángel que guía mejor que tú, que no traspasa las leyes. Hermano, el que le sirva a Dios, hermano, y eso me recordó a mí cuando yo estaba estudiando en la universidad, cuántas veces yo no me quedé dormido conduciendo, porque yo iba a una iglesia que quedaba a 1 hora de donde yo vivía. Y yo estaba estudiando en la universidad para aquel tiempo. Y a veces dormía 3, 4 horas. Y salía de Ponce, me quedaba en casa de mi hermano en Ponce y iba hacia la universidad directo. ¿Qué pasa? No había dormido bien. Y me quedaba dormido. En cierta ocasión me metí en el carril contrario subiendo una cuesta. Y gracias a Dios no venía ningún carro. ¿Y cuántas veces no me quedé dormido en medio del trayecto y no tuve un accidente? Hermano, el que le sirve a Dios, Dios vela y guarda por usted. Y tiene misericordia y evita que le pasen cosas malas. Y eso son muchas de las experiencias que estaba escuchando. En cierta ocasión este siervo de Dios, que fue una campaña y estaba predicando, y el diablo lo va a atacar a usted. Si usted le sirva a Dios, eso es 100% garantizado que el diablo lo va a atacar. La Biblia no falla, dice, te lanzará dardos de fuego. Y cuenta este siervo que estaban predicando el evangelio y estaban utilizando un carro. Y al otro día, después de terminar la campaña y eso, al otro día cuando fueron a buscar su carro, no estaba, se lo habían robado. Hermano, que usted se cree que porque le sirva a Dios todo va a ser piche San Cris, nada malo le va a pasar. No, una vez usted decidió servirle a Cristo, usted se declaró enemigo de Satanás. Y ellos fueron al cuartel, y en el cuartel le dijeron, muchachos, eso es bien difícil, estamos en la frontera, es bien difícil que usted pueda conseguir eso. Y ellos oraron y clamaron, Señor, nosotros estamos haciendo tu voluntad, Padre eterno. Nosotros estamos haciendo tu voluntad. ¿Cómo es posible? Y el carro apareció intacto. Lo habían dejado en un lugar, no me recuerdo ahora mismo dónde fue que lo dejaron. Lo dejaron intacto, con llantas, con todo, hermano. Aunque el enemigo se levante como río, Jehová levantará bandera. En cierta ocasión, yo estaba en la escuela de sargento, en Basic Leader Course. Y entonces, mientras estaba en la escuela, el Satanás es un asqueroso sucio, el Señor lo reprenda, mentiroso, ladrón, pillo. Pues me robaron más de $1,500 a mi cuenta, más de $1,500. Y mi esposa se dio cuenta, una de las mejores formas de usted evitar que lo estafen y le cometan fraude es revisando sus estados de cuenta todos los meses. Usted revise que todo esté bien. Y mi esposa se dio cuenta, y eso me había ya pasado en Puerto Rico. Eso fue en El Paso, Texas, que me pasó eso. Y ya me había pasado en Puerto Rico y rápido cancelé la tarjeta. Pues aquí fue con el banco Chase. Y fue la compañía Alibaba. Hicieron una transacción y yo hice una reclamación al banco. El banco parece que tiene unos seguros e investigan, y el banco me devolvió el dinero. Hermano, cuando usted le sirva a Dios va a recibir ataques. Pero cuando usted confía en esa promesa que dice, aunque el enemigo se levante como río, Jehová levantará bandera. Aunque el enemigo se levante en contra de usted para querer hacerle daño, usted tiene el escudo de la fe. Cuando le lance el dardo, porque se lo va a lanzar, no se va a quedar quieto, usted reclama esa promesa de tantas que tiene la Biblia. Por eso le recomiendo que se compre esta Biblia de promesas. Esto no existía cuando yo me convertí. Ahora usted lo tiene dentro de la Biblia. Antes lo que existía era un libro con muchas promesas, que lo perdí cuando hice la mudanza para Estados Unidos.
Dios los bendiga, Dios te bendiga, Celes. Vamos a seguir aquí. Aarón representaba a Cristo como sumo sacerdote, mientras que sus hijos simbolizaban el ministerio de Cristo y la iglesia. Dado que ningún hombre podía representar o tipificar a Cristo en todas las áreas, era necesario utilizar no solo al sacerdote, sino también sus vestimentas. Y aquí vamos a hacer varias partes de los sacerdotes, porque los sacerdotes comprenden un montón de partes que ya mismo se las voy a enseñar. Y su función para simbolizar al que habría de venir, Cristo Jesús. Miren esto. Miren todas las partes que tenía el sacerdote. Todas. Miren todas las piezas. Y esas las vamos a discutir aquí. Tenía la mirra. La mirra era esta parte de arriba que usted ve. La diadema santa. La diadema santa es esta que está aquí. Dios te bendiga, Dayanara. Esta es la diadema. Todo eso significaba algo. Y que lo vamos a discutir. Pero voy a hacer varias partes porque es bastante. Dice, piedras de ónice. Miren esto. Las piedras de ónice son estas que están aquí. En los hombros. Todo eso tiene un significado. El pectoral con su urim y tumim. Míralo aquí. Esto era el pectoral con su urim y tumim. El cinto del efod o cinturón. Cinto del efod o cinturón, mire. Míralo, ese cinto del efod o cinturón. El efod. El efod es esto. Esto que está aquí al lado. Esto de alrededor aquí. Esto es el efod. Entonces el manto. Debajo del efod hay un manto. No sé si pueden observar que hay diferente color. Este es el manto. Que se extendía desde los hombros y llegaba hasta aquí. Un poquito más abajo de las rodillas. El incensario. Mire el incensario que utilizaba el sacerdote. Que ya yo le expliqué que eso es Cristo que intercede por nosotros. Las oraciones de Él. Él es nuestro sumo sacerdote de una vez y por todas. Y dice, las granadas y campanas. Miren esto. Las granadas y campanas. Míralas aquí. Todos estos son granadas y campanas. Todo esto. Y esto es la túnica bordada. La túnica bordada. Esta que está aquí abajo, blanca. Y el calzoncillo. Que estaba, ya usted sabe, sus partes privadas. Que también significaba algo. Dice, aquí vamos a continuar. Los sacerdotes realizaban, no se vayan, miren esto, no se lo pueden perder esto. Este estudio es, Dios bendiga a quien hizo este estudio. Los sacerdotes realizaban sacrificios diarios, daban mantenimiento al tabernáculo e instruían al pueblo en cuanto a cómo seguir a Dios. Sacrificios diarios, y le voy a discutir las diferencias ahora mismo, como en dos minutos. Las diferencias entre los sacerdotes conforme al orden levítico y Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Miren esto. Eran los representantes del pueblo ante Dios y como tales se requería que vivieran una vida congruente con su cargo. O sea, lo que usted predica, usted lo tiene que vivir. Congruente, eso significa no predicar la moral en paños menores, más finos, o en paños o en calzoncillo. Predicar la moral en calzoncillo, como también muchos lo conocen. Dice, Jesús es ahora nuestro sumo sacerdote. Y eso está en Hebreos 8, nuestro sumo sacerdote. Ya no se necesitan sacrificios, puesto que Él se sacrificó a sí mismo en la cruz por nuestros pecados. Dios hizo un llamado especial a Aarón, que fuera el sumo sacerdote. Y Cristo fue declarado por Dios para siempre como nuestro sumo sacerdote. Ya no necesitamos más ningún sumo sacerdote. Ya Cristo es de una vez y por siempre. Miren las diferencias. Los sacerdotes conforme al orden levítico. Miren esto. Estos sacerdotes eran imperfectos. Pecaban, eran imperfectos. ¿Cómo es Cristo? Impecable. Cristo impecable.
Estos sacerdotes eran falibles. ¿Qué quiere decir falibles? Que fallaban. ¿Cómo es Cristo? Infalible, que no falla. Necesitaban muchos sacerdotes, según el orden levítico. ¿Y Cristo qué es? Nuestro único sacerdote, un solo sacerdote. Miren todo lo que mejoró. Dios perfecciona las cosas, mi amado hermano. Lo que comenzó en ti lo perfeccionará Jesucristo hasta el día de su venida o hasta que usted llegue al cielo, dice la Escritura. Así que no se rinda, no se rinda, don't quit, como dicen en inglés. No seas un quitter, no seas una persona que te pasa algo y ya te está saliendo el camino. Hermano, usted es imperfecto, tiene que venir a Jesús. Hay un problema y Dios tuvo que trabajar conmigo en eso, todavía de vez en cuando trabaja con eso. Y es el ser humano perfeccionista. Hermano, ningún ser humano puede ser totalmente perfecto hasta que llegue al cielo. El día que usted quiera ser perfecto en todo, se va a frustrar, se va a cansar, se va a deprimir, porque los seres humanos fallan. Tenemos que ser flexibles, tenemos que ser misericordiosos. Y no pretendamos que otros hagan lo que nosotros hacemos. Tenemos que tener compasión, tenemos que tener paciencia como Dios la tiene con nosotros. Sí, es bueno ser exigente, sí, es bueno dar lo mejor de ti, pero no nos olvidemos de la flexibilidad. Dice, las ofrendas eran continuas, pero Él hizo una sola ofrenda, que fue Él. Ya no necesitan más ninguna ofrenda, ya la ofrenda por siempre fue hecha en Jesús. Usted sabe lo que es todos los días estar matando animales para hacer sacrificios, para que Dios perdone nuestros pecados. Hermano, de lo que Dios nos libró. Wow. Murieron. Estos sacerdotes murieron. ¿Y qué pasó con Jesús? Vive para siempre. El antiguo pacto, ahora estamos bajo un nuevo pacto. No tenían poder en sí mismos. Tienen ahora todo, tiene Jesús. O sea, estos sacerdotes por sí solos no tenían poder, pero Jesús tiene poder y autoridad sobre todo. Se le dio las llaves del infierno. Le quitó todo a Satanás cuando resucitó. También dice que no eran sensibles a las necesidades. ¿Por qué no eran sensibles a las necesidades de los sacerdotes? Porque no son omniscientes como Dios, como Jesús. ¿Y qué significa omnisciente? Que lo sabe todo. Jesús escudriña todo lo que tú piensas. Todo lo que hay en tu corazón lo ve. Eso solamente lo puede hacer Jesús. Ningún ser humano puede hacer eso. A menos que se manifieste el don de ciencia. Que Dios te deja saber lo que está sintiendo otra persona. Como por ejemplo, que Dios me dio una experiencia así. Yo tuve un sueño y vi un hombre dentro de la iglesia que yo iba, en el sueño, que le dio un infarto. Pero los sueños de Dios son raros, mi amado hermano. Imagínense, Daniel soñó con una estatua, cabeza de oro, después le seguía, me parece que era plata, después bronce. Pero eso no significaba que era una estatua y ya. Eso significaba, todos esos colores significaban un imperio, todos los imperios que han existido. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio romano, y me queda uno, y el imperio asirio. Imagínense, pues así son los sueños de Dios. Pues yo soñé que a mí me dio un infarto, pero en el sueño yo lo veía a él. Yo estaba conduciendo la guagua de la iglesia. Ese era uno de mis trabajos cuando yo primeros principios cristianos, guiar. Tuve como 3 años y pico guiando, conduciendo, buscando hermanos por todo Mayagüez para llevarlos a la iglesia. Saqué la licencia de chofer porque necesitaba una licencia de chofer especial para eso. Y al otro día yo me levanté en ese sueño con el corazón como si me hubiera dado un infarto. Agitado, pam, 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 pam. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Al otro día, el que Dios puso en mi corazón y en el sueño estaba en el hospital con problemas del corazón. Eso es un don de ciencia.
Pero eso sucede a veces. Usted no puede estar leyendo como Jesús, que lee el pensamiento de mi esposa, lee el pensamiento mío, lee el pensamiento de toda la humanidad a la misma vez. Nadie tiene ese poder. Solamente Jesús. Dice, se compadece de todas nuestras debilidades y enfermedades. Porque sabe todo, como le dije, omnisciente. Pero los sacerdotes no podían ser así, humanos. Nunca terminaron su trabajo los sacerdotes. Jesús terminó todo. ¿Qué dice la Escritura? Consumado es. Los sacerdotes no pudieron, siempre tenían que estar ofreciendo sacrificios para que cubrieran sus pecados. Pero Jesús no. Un solo sacrificio, consumado es. Ofrecían sacrificios. Pues mira la diferencia. Jesús se ofreció a sí mismo, porque fue el único tentado en todo, pero sin pecado. El que me diga a mí que nunca ha pecado, necesita convertirse, porque ahí ya hizo el primer pecado, mintió. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Entonces, ministraban solo al pueblo de Israel. Y miren lo que hizo Jesús. Ministró y ministra aún al mundo. No pudieron quitar el pecado. ¿Y qué hizo Jesús? El Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Gloria y honra a quien honra se merece, hermano. Por eso que yo predico a Jesús, no me canso de predicarlo, porque es lo más grande que existe. Si no hubiera sido por Jesús, yo estuviera hecho un loco de la vida, porque el ser humano tiende a ser injusto. Si yo hubiera puesto la mirada en los seres humanos, yo estuviera en el piso, o yo estuviera haciendo cuanta maldad hay, porque me hubiera rendido con el ser humano. ¿Por qué usted cree que yo me mantengo en el camino de Dios? Porque Él es bueno. Todo lo que hago lo hago por Jesús, no lo hago por nadie más, por Jesús. Porque Él me da esperanza, porque Él no me falla, porque Él siempre me ayuda. Honrando a Jesús. Dice, no pudieron quitar el pecado, eso ya lo dije. Eran solo sacerdotes, es rey y sacerdote. Jesús es rey y sacerdote. Aunque nosotros también somos reyes y sacerdotes, pero en letra minúscula. Él es rey y sacerdote en letra mayúscula, porque Él es más grande que nosotros. Y siempre lo será. Nosotros podemos imitar a Jesús, ser como Él hizo, las obras que Él hizo. Pero nunca seremos más grandes que Jesús. Él es el más grande de los grandes. Ministerio temporal y cambiante. Su ministerio es para siempre e inmutable. Esto era temporal. El de Cristo es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no cambia. Siempre Jesús es el mismo. Dice la Escritura, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. O sea, que Dios es un Dios estable. Si una de las cosas que usted tiene que aprender en la vida es ser estable. No un día piensa una cosa y mañana otra. No. Pensó hoy esto, piénselo así el resto de su vida. Si Jesús le dijo hoy que le iba a proveer, créalo por el resto de su vida. Y yo escribí algo en Facebook que hace 8 años atrás Dios me dio el privilegio de ser maestro de educación especial. Y rápido que yo terminé mi bachillerato en psicología y un minor en educación especial, una concentración menor en educación especial, terminé en diciembre y ya en diciembre de 2011 y ya en enero de 2012 tenía trabajo de maestro de educación especial. Y me ofrecieron 2 trabajos. Me ofrecieron técnico de salud mental por mi bachillerato en psicología y maestro de educación especial. Obviamente cogí maestro porque tenía un mejor sueldo y adicional a eso, ¿verdad? Quería trabajar como maestro. Y Dios me enseñó cosas hermosas a través de esto. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que el mismo Dios que abrió
esa puerta, porque esto es un milagro, termina casi, la mayoría de las personas en Puerto Rico terminan de estudiar bachillerato y terminan trabajando en un McDonald's o en un lugar que no le pagan por lo cual se esforzó y por lo cual estudió. Terminan haciendo otra cosa porque no hay muchos empleos. Pero Dios me dio el privilegio a mí de que rápido que me gradué, conseguí trabajo en lo que estudié. Hermano, cuando usted le sirve a Jesús, Jesús es su proveedor. Y ese mismo Jesús que me proveyó en el pasado, me va a proveer hoy y me va a proveer en el futuro. Y eso se refiere a la Biblia, a que no seas inestable, a que seas estable como Jesús, que es inmutable, que no cambia. El mismo Jesús que me hizo esos milagros en el pasado, me los va a seguir haciendo siempre. Y esto no depende de ti. Esto no depende de cuánto tú te esfuerces por agradar a Dios. Esto es por su misericordia. Porque ningún ser humano puede ser tan perfecto para que Dios, ¿verdad?, lo bendiga por su perfección. No, Dios no te bendice por tu perfección, Dios te bendice porque tú lo reconoces en todos tus caminos, aún en tus imperfecciones, y tratas de hacer su voluntad y agradarle y buscarlo y tener hambre de Dios todos los días, venciendo tu carne. Eso es lo que busca Dios. Dios no busca un corazón perfecto, Dios busca un corazón contrito y humillado, un corazón con hambre de Dios. Porque si usted cree que se va a ganar la salvación por ser perfecto, pues nadie entra al cielo. Pero la realidad no es esa. La realidad es que usted entra al cielo porque acepta a Jesús en su corazón y vive para Él. Dice, era un tipo de lo que había de venir, es un hecho, una realidad y el cumplimiento. Los sacerdotes tipificaban lo que iba a pasar más adelante. Que Jesús se iba a convertir en nuestro sumo sacerdote, se hizo realidad, resucitó y se cumplió la sombra de lo que era el tabernáculo. Vamos a discutir 4 puntos más y terminamos. Entraban con sangre de animal al lugar santísimo. Miren esto. Entró al cielo a través de su propia sangre. Antes se necesitaba el lugar santísimo, sacrificar animales. Ahora Él entró con su propia sangre al cielo y ahora nosotros tenemos entrada al reino de los cielos y a su eterna presencia con su sangre. El sacerdocio era pasado de padre a hijo. No entregó su sacerdocio a nadie. Él no entregó su sacerdocio a nadie. Él va a ser el sumo sacerdote por, como decía mi mamá, seculum seculorum, por siempre. Era limitado. ¿Y Jesús es limitado? No, es el Todopoderoso, sin límites. Sus vestimentas eran externas de estos sacerdotes, pero la vestimenta de Jesús es completamente interna. La de los sacerdotes pasados, externa. Esta es interna. Ungido por Moisés, estos sacerdotes eran ungidos por Moisés, humano. Pero Jesús fue ungido por Dios. Hermano, qué tremenda sabiduría. Qué tremenda revelación Dios le dio a este hombre para entender lo que significaba cada una de las piezas del tabernáculo y cada una de las cosas que Dios le dio en el monte Sinaí a Moisés, el diseño, lo que significaba. Era una sombra del futuro, de Cristo. Dios les bendiga. Continuamos mañana con más, hablando más sobre los sacerdotes, porque ya le dije todas las partes que tenían los sacerdotes y las vamos a discutir cada una de ellas, pedazo por pedazo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Sigamos hacia adelante, no nos rindamos, porque Dios perfeccionará, como le dije, la obra que comenzó en usted hasta que llegue al cielo. No se frustre cuando falle o cometa errores. Siga hacia adelante, son enseñanzas. Aprenda de los errores. Si es posible, no los cometa, porque como aprendí de un maestro de biología en mi bachillerato, inteligente es el que aprende de los errores,
Pero brillante es el que aprende de los errores de otros. No tiene que cometerlos. Simplemente aprenda de los otros lo que le pasó, así que y no lo haga usted. No tenga que experimentar ese sufrimiento, ese dolor, esa vergüenza o la derrota. Así que sigamos hacia adelante y sonriamos. Que el Señor nos ama. Dios les bendiga. Buenas noches.